Hola familia Da Vinci, hoy nos encontramos en el apartado de Aprende con el experto, pero como invitada tenemos a Silvia San Juan, que es podóloga, experta en podología infantil, y quiero que nos acompañe y nos enseñe qué tenemos que hacer en el caso de que nuestro hijo tenga el pie más caído de lo normal, un pie plano valgo. Efectivamente, Davinia. Sobre todo, lo primero, encantada de estar en tu canal YouTube para poder dar mi opinión como profesional en podología y poder dar un enfoque más multidisciplinar a lo que es el pie plano valgo infantil. El pie plano valgo infantil es una entidad clínica que puede presentarse y ser fisiológica en el niño hasta la edad de los 4 o 6 años aproximadamente, según el desarrollo del niño. Consiste en el aplanamiento del arco longitudinal interno del pie y de la desviación del talón internamente. Esto provoca en el pie una inestabilidad a la hora de correr o caminar en el niño. El valgo de talón deberá de ir reduciéndose desde que el niño empieza a andar hasta la edad de los 6 años. Lo mismo que con el arco longitudinal interno, que se tendrá que ir formando hasta esa edad. Ese arco, en el momento que el bebé se coloca a la edad aproximadamente de los 12 meses, ya veremos por su grasa y por la forma de sus huesos, lo veremos, como muy bien ha dicho Silvia, más aplanado, tanto el arco como el talón. ¿Qué va a pasar si el niño, como hemos explicado en Crecemos con Luis, la importancia del bebé, de su neurodesarrollo, de estar mucho tiempo en prono, de tener un buen sistema de porteo, de jugar con ellos en los laterales? Si todo eso lo hemos hecho lo más correcto posible, si le hemos dado esa estructura, esos estímulos adecuados, a medida que está en carga el niño, se van a ir cambiando la rotación y la torsión de los huesos largos, sea tibia, sea fémur, y cuando todo esto va cambiando, va a ayudar a que ese arco se vaya levantando, desde que tiene la edad de cargar a los 12 meses aproximadamente, hasta que tiene esos 6 o 7 años. Vamos a dar 5 consejos a los padres para que sepan si su hijo tiene el pie plano valgo. Primer consejo, observar si su hijo se cae frecuentemente. Observar también si tiene hematomas en las piernas. Segundo consejo, la escarpología del calzado. Observar cómo desgasta el niño el zapato, tanto a nivel de la suela, en la zona interna, como en la zona del retropié, de forma el contrafuerte hacia adentro. Tercer consejo, le pediremos al niño que se ponga de puntillas. Lo normal es que el niño se mantenga de puntillas y que además su talón se alinee con el resto de la pierna. Cuarto consejo, haremos el mecanismo de Windlass, que consiste en tener al niño de pie y levantarle el dedo gordo del pie hacia arriba, hacer una flexión dorsal que producirá un aumento del arco interno y una pequeña rotación de la pierna hacia afuera. Y por último, el quinto consejo, dibujaremos de forma imaginaria la línea de Helbing, que es el ángulo que forma el talón con el resto de la pierna. Si ese ángulo es superior a 7 grados, deberás de consultar con un profesional podólogo. También podemos mandar a los papás una serie de ejercicios que serán siempre complementarios al tratamiento que ponga el profesional. Estos ejercicios siempre serán a modo de juego. Uno de ellos será pedir al niño que eleve los talones en el sitio poniéndose de puntillas y que también ande de esta manera por casa. Otra actividad para casa es pedirle al niño que ande descalzo sobre el borde externo de sus pies y que también juegue saltando a la pata coja. El siguiente ejercicio es un poco más complicado, en donde le pediremos al niño que eleve o encoja el pie para que se forme el arco sin levantar los dedos ni el talón del suelo. Primero lo haremos de manera alternada y luego los dos a la vez. Y lo que más les gusta a nuestros hijos, andar descalzos. Dejaremos que anden descalzos en casa y también con precaución en la arena de la playa o sobre la hierba para favorecer la propiocepción en sus pies. Y otro detalle a tener en cuenta es la postura que toman nuestros hijos cuando están jugando en el suelo. Esas posturas no deberán de ser ni en W, con las piernas hacia afuera, ni en la posición de sirena, porque tanto una como otra favorecen rotaciones internas de los miembros inferiores.
Es muy importante la elección del calzado de nuestros hijos, sobre todo cuando empiezan a caminar. Ese calzado debe ser con una suela muy flexible y la zona de atrás nunca superará la parte inferior de los maleolos para no ferulizar el tobillo. Cuando ya son un poco más mayores, también tendremos que tener en cuenta que el contrafuerte sea un contrafuerte robusto, pero nunca rígido. También tendrá una flexibilidad la suela. Cuando el pie plano valgo infantil ya no es fisiológico, entonces entramos a tratar ese pie varios profesionales. Entre ellos estará el fisioterapeuta, por un lado, tratando y valorando el neurodesarrollo del niño, y por otra parte estaremos los podólogos realizando un estudio de la huella plantar y de la dinámica de ese niño. Mediante una plataforma de presiones valoraremos la huella plantar y haremos unos soportes plantares en base al tratamiento que queramos poner. Esos soportes plantares siempre serán personalizados, o bien haremos una toma de molde manual o bien por escáner. Los soportes plantares o plantillas podrán ser de diferentes materiales termoconformados o foam, pero nunca serán materiales rígidos para no ferulizar el pie. La funcionalidad de los soportes plantares será evitar la pronación del retropié, corrigiendo el valgo de talón y además sostener el arco longitudinal interno del propio pie. Muchas gracias, Silvia, por acompañarnos en este vídeo. Encantada de estar contigo y con toda la familia Da Vinci y con todos aquellos papás que confían en ti como profesional para poner la salud de su hijo en tus manos. Muchas gracias. Así que ya sabéis, cualquier duda, dejadnos un comentario, responderemos cuando podamos. Suscribiros, un me gusta y activar la campanita si podéis. Adiós.